Buenas noches, mis amados hermanos, mi Dios los continúe bendiciendo. Hoy una vez más dándole gracias a Dios por esta noche, por permitirnos seguir aprendiendo, preparándonos a través de su palabra para ser esos obreros aprobados por Él. Amén. Le damos gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, por este nuevo día, por su fidelidad que nos permite seguir preparándonos en el poderoso nombre de su Hijo amado. Amén. Vamos a disponernos, vamos a orar, a colocar este tiempo para que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a seguir aprendiendo esta noche. Espero que tomemos lo bueno y desechemos lo malo que hayamos aprendido. Miren ya por dónde va el año 2020, ya se está terminando y hemos pasado todo el año instruyéndonos a través de este estudio, que ya para que estemos viviendo lo que hemos aprendido, aplicando lo que estamos aprendiendo en nuestra vida, que nos sirva para crecer espiritualmente y, verdad, seguir creciendo a la imagen de nuestro amado Jesús, que es el propósito de este discipulado, ¿verdad? Para ser como Él, ser esos verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Entonces, vamos a disponernos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche una vez más dándote las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, mi Rey. Gracias, Dios, gracias porque nos has amado con amor eterno y has prolongado tu misericordia, Padre. Y gracias a tu misericordia hoy nos podemos unir a través de este medio, virtual para seguir aprendiendo de tu poderosa palabra, Señor, este estudio que tenías preparado para este año 2020, bendito Dios. Oh Padre amado, yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú dándonos sabiduría, ese discernimiento, Señor, para poder seguir aprendiendo de tu palabra, bendito Dios, para tomar lo bueno y rechazar lo malo, bendito Rey. Oh Padre amado, gracias por la disposición, por la actitud de este grupo de estudiantes, Señor, bendícelos a cada uno de ellos, Señor, llénalos cada día más de ti, concédele los deseos que tienen en su corazón conforme a tu perfecta voluntad, bendito Dios. Oh, gracias, Señor, toma todo lo que no es tuyo, Padre amado, toda carga, toda preocupación, Señor, la llevamos cautivo a los pies tuyos, bendito Rey, para poder verdaderamente adorarte, glorificarte en medio de este estudio en esta noche, Padre. Gracias, Dios, gracias por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, seguimos adelante aprendiendo de este poderoso estudio. Bueno, hermanos, nosotros entramos a un tema que ha sido de edificación para nuestra vida, ¿verdad? Estamos viendo los consejos para los líderes de la iglesia, los consejos para los líderes de la iglesia. Y esos líderes, ¿quiénes son? Somos nosotros, los que nos estamos capacitando, los que nos estamos preparando, los que hemos sido fieles, los que hemos seguido este estudio, ¿verdad? Como les decía anteriormente, de pronto no es que que el líder de este grupo, que el líder de alabanza, esto no, pero somos este grupo, son esos líderes que en un futuro van a liderar nuestra iglesia, no solamente vamos a ser los mismos. Por eso la necesidad de que nosotros aprendamos cada día más, que nos capacitemos, que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón para ser esos líderes que el Señor está demandando de cada uno de nosotros, para ser esos discípulos de Jesús. Entonces estábamos viendo que nosotros como líderes, el pastor, el líder, influye en la vida espiritual de la iglesia local, influye en la vida espiritual de una congregación. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos consejos que hemos estado viendo. Los empezamos a ver la clase anterior, y el primer consejo que nos dan a nosotros como líderes es que nosotros renunciemos a dioses falsos, ¿verdad? De pronto cuando nosotros oímos esto se oye algo así como, pero ¿cuáles dioses si nosotros no adoramos imágenes, esto, lo otro? Pero sí tenemos que tener en cuenta que son muchos, ¿verdad? Son muchas cosas que de pronto nosotros lo vemos como común, pero tenemos que prestar mucha atención de acuerdo a lo que vamos a aprender o vamos a recordar esta noche, porque en la vez pasada ya estuvimos hablando sobre este tema, sobre renunciar a los dioses falsos. Y uno de esos dioses
que nosotros debemos dejar es la asistencia. La asistencia. De pronto cuando hablamos de asistencia dice, pero entonces es que no vamos a poder ir a la iglesia. No, no es esa manera. Nosotros lo estuvimos viendo profundamente la vez pasada y explicamos lo que nos quiere decir este estudio, ¿verdad? Dice que si el cristianismo es solo una cuestión de asistir a una presentación, no es diferente a lo que se hace en otros ámbitos, no es diferente a lo que se hacía en la iglesia tradicional, ¿verdad? Entonces, el hecho de que generalmente esto no se haya entendido es una de las mayores evidencias de la erosión espiritual que nos embarga. Miren que lo más importante para Dios es la creación de centros de amoroso compañerismo, los cuales a su vez contagiarán al mundo. Y también aprendíamos que la iglesia debe enfocarse en reunir a la gente para inspirar, animar, consolar, enseñar y movilizar a sus miembros para penetrar en su mundo. Eso es lo que debe hacer la iglesia, enfocarse en cumplir esta misión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en mente el enfoque, que el congregarnos en la iglesia que debemos de congregarnos en la iglesia para conectarnos con el mundo y no reunirnos solamente a la iglesia para congregarnos. Ya, miren esta frase. Nosotros debemos de tener en mente el enfoque de que nosotros debemos de congregarnos en la iglesia para conectarnos con el mundo y no reunirnos en la iglesia solamente para congregarnos nosotros los mismos. Eso lo debemos de tener muy en cuenta. Miren que esto pasa, ¿por qué? Porque en la cultura religiosa actual hemos hecho la asistencia la medida más importante de nuestro éxito. Pensamos que porque nosotros asistimos a la iglesia, vamos a un culto, a la escuela dominical, a un servicio de jóvenes, a un ayuno, a una oración, ya estamos haciendo todo, ¿verdad? Ya somos exitosos, ya estamos bien delante del Señor, pero no. Este sistema de creencia nos impide enfocarnos en lo que es requerido para cumplir la gran comisión, Por eso es que está hablando de que nosotros debemos de dejar este Dios que es la asistencia, pensando que con el hecho solamente de asistir a la iglesia ya nosotros estamos bien y estamos equivocados, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en esta noche, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir, mi amado, no quiere decir que las iglesias o los pastores sean un problema. Al contrario, debemos agradecerle a Dios por ellos y la manera en que nos han ayudado a todos. Contra lo que debemos de luchar nosotros es que la creencia que ellos, debemos de luchar contra la creencia de que ellos son las normas que usamos para medir el éxito. El éxito de una iglesia no es, como hemos aprendido en los capítulos anteriores, no es la magnitud de la iglesia, no es la cantidad, no es lo grande de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos esto, revertimos el orden de lo interno y lo externo que describe la Escritura. Entonces, miren, ya estamos entendiendo por qué nos aconsejan a nosotros como líderes a renunciar a esos dioses falsos como es el de la asistencia. Y una de las maneras de renunciar al Dios de la asistencia es reemplazarlo con un objetivo diferente. Cuando el objetivo en nosotros cambia, ¿verdad?, de querer el reconocimiento de otros a buscar a la transformación de los demás, ponemos al Dios de la asistencia en su lugar. Miren, una forma de renunciar, pongamos atención, una forma de renunciar al Dios de la asistencia es reemplazarlo con un objetivo diferente. Cuando nuestro objetivo cambia del querer el reconocimiento de otros a buscar la transformación de los demás, ponemos al Dios de la asistencia en su lugar. Y si nos comprometemos a la humildad y sumisión y consideramos innecesarios los dioses de la cultura, esto resultará más fácil. Miren que la asistencia es un Dios de la cultura que estamos viviendo nosotros en estos momentos, y nosotros como líderes, nuestro compromiso y recompensa es reclutar personas para que sigan la vida y servir con gozo, influyendo en su transformación. Mire el compromiso de nosotros como líderes,
¿verdad? Nuestro compromiso y recompensa es reclutar a esas personas para que sigan la vida y servir con gozo, influyendo en su transformación. ¿Quiénes somos los que vamos a influir en la transformación de esas personas? Nosotros como líderes. Por eso es que nosotros tenemos que renunciar a ese Dios de la existencia y lo vamos a reemplazar con un objetivo diferente. ¿Y cuál va a ser ese objetivo diferente? Que vamos a reclutar a las personas para que sigan la vida y nosotros podamos servir con gozo y podamos ayudar y influyamos en esas personas positivamente para ayudarlas en su transformación espiritual. Acuérdense que todo esto se basa en el cambio, en la transformación personal de la persona, y lo hemos visto a través de este estudio. La asistencia tiene su lugar como un posible fruto del trabajo que nosotros estamos haciendo. Miren que la asistencia entonces tiene su lugar como un posible fruto del trabajo. Ya cuando nosotros hemos empezado a trabajar, cuando ya empezamos a ser útil en las manos de Dios para ayudar en la transformación de esa persona, entonces ahí es cuando nosotros vamos a ver el fruto de la asistencia, pero jamás como prueba de nuestro talento o importancia para Dios. Entonces, miren lo importante que es entender este punto. Como consejo a nosotros como líderes nos están dando que nosotros tenemos que renunciar a esos dioses falsos. Estuvimos hablando de la asistencia. Ahora vamos a hablar del incremento. Mire, la necesidad de aumentar y hacer que las cosas sucedan ha adquirido niveles epidémicos, pero niveles epidémicos. ¿Por qué? Porque el sueño americano ¿cómo se dice? Se tomó, ¿verdad? El sueño americano se tomó las iglesias del siglo XXI. Entonces, ¿qué piensan ellos? Consistía en el derecho de la libertad y la justicia para todos, pero no mucho tiempo después de que esto fue asegurado, el sueño americano cambió totalmente a ser materialista. Entonces, en algunas iglesias norteamericanas, han estado mucho tiempo saturadas con ese sueño, pero que solamente piensan en el crecimiento de la iglesia y en las mejoras de su programa. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que desechar este pensamiento porque nos estamos desviando del propósito de Dios de cumplir la gran comisión. Nuestra cultura está saturada del espíritu competitivo, y cuando nuestra motivación principal es la competitividad en vez del servicio compasivo como señal característica de nuestra vida, quedamos atrapados en el deseo de aumentar nuestra influencia, que es nuestra agenda oculta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros en el estudio pasado estuvimos hablando que la iglesia se ha vuelto como un producto consumista, ¿verdad? Por la cultura que estamos viviendo. Entonces, cuando esa motivación que de la competitividad está saturada nuestra cultura, quedamos solamente en el deseo de aumentar nuestra influencia. Y es lo que está oculto en nosotros, porque eso es lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros esperamos. Pero debemos renunciar a ese Dios falso adoptando una nueva manera de pensar. Miren cómo vamos a renunciar nosotros a ese Dios falso del punto que estamos viendo ahora, que es el incremento. ¿Cómo vamos a renunciar nosotros? Vamos a darnos cuenta adoptando una manera de pensar, renovando nuestro entendimiento, cambiando nuestros pensamientos, ¿verdad? Y aquí vamos a tocar la cualidad más importante del liderazgo cristiano en el futuro, que no es un liderazgo de poder y control, sino de impotencia y humildad, en el cual se hace manifiesto el sufriente siervo de Dios, Jesucristo. Eso lo estuvimos viendo la clase pasada, estamos recordando. No es que la hermana Liliana está repitiendo, sí, estamos recordando porque esto es un estudio, esto es una clase donde nosotros tenemos que estar recordando para poder entrelazar el tema que estamos viendo, que es el mismo, para poder entendiendo de lo que estuvimos compartiendo la vez pasada y seguir adelante con este estudio. Y nosotros estuvimos viendo el ejemplo de Juan el Bautista, ¿verdad? Que lo vimos en Juan 3:30, que decía, es necesario que él crezca para que yo
mengue. Ese debe ser nuestro pensamiento, ese debe de ser nuestra convicción, nuestro pensar, nuestro diario andar. Diariamente, Señor, quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti, menos de mí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque el liderazgo no es no debe ser de control y de poder, sino de impotencia y humildad, en el cual vamos a manifestar al siervo de Dios, que es Jesucristo. Amén. Entonces miren que estamos ahí, estamos recordando. Entonces también seguíamos, y uno de los dioses falsos que nosotros debemos renunciar es a la competitividad. También lo estuvimos viendo la clase pasada. La competitividad. Mire, para nosotros renunciar a este Dios, ¿verdad?, de la competitividad, se hace necesario que nosotros desarrollemos el carácter de Jesús en nuestra vida. ¿Y esto cómo lo logramos? Sometiéndonos a Dios, y juega un papel muy importante, y ya lo hemos nombrado muchas veces a través de este estudio, que es la humildad y la sumisión, porque estas dos características, estas dos cualidades van a producir en nosotros una actitud de quebrantamiento, y es el ejemplo que acabamos de ver de Juan el Bautista, ¿verdad? Para él entender que tenía que menguar para que el Señor creciera en él, tenía que tener una actitud de humildad y de sumisión, y Jesús nos muestra también esas mismas cualidades como el centro de lo que él hacía. Sin embargo, el mundo competitivo, la iglesia posmoderna, lo que nosotros estamos viendo, ese producto de consumismo, lo ve como algo, como un fracaso, ¿verdad? Cuando, como decíamos la vez pasada, cuando una persona cambia su estado, que cambia su carrera y acepta menos dinero, o se aleja de una posición prestigiosa, pues muchas personas, sí, que lo admiran y todo eso, pero muy en su interior, estas personas no están hablando con convicción, ¿verdad? Entonces, miren el ejemplo que nos están dando acá. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Menguar, ¿verdad? Morir a nuestro yo, morir a nuestros sueños y todo eso, para que sea la persona de Cristo creciendo en nosotros, formándose en nosotros. Y miren que muchas veces cuando el líder se siente agotado, que eso lo estuvimos compartiendo la vez pasada, o que no disfruta de la presión de andar en alta velocidad, ¿cuál va a ser la respuesta del mundo, de las personas que están alrededor de él? Qué lástima que no tenía lo que se requería para triunfar. Eso es el señalamiento, esa va a ser la murmuración, ¿verdad? Cuando un líder admite que está agotado, que esto, ¿por qué? ¿Por qué se agota? ¿Por qué? Porque no ha hecho la misión como lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque estás en la competitividad, y eso es lo que nosotros tenemos que rechazar, lo que tenemos que echar fuera de nuestra mentalidad, porque mira que eso es lo que hace la cultura de estos tiempos, honra lo competente. Pero el mito de la competitividad es pensar que todos superamos nuestras debilidades, pecados, temores y desilusiones. Y el mito es que todos llegaremos a un nivel de capacidad espiritual juntos. Estos tiempos nunca llegan, porque cuanto más nos volvemos como Jesús, aumenta nuestra dependencia de Dios. Pongamos atención, mira que la cultura de estos tiempos honra lo que es competente, ¿verdad? Si las competencias, quién es más que el otro, que quién hace esto, que lo otro. Pero el mito de la competitividad es un mito, es pensar que todos superamos nuestras debilidades, pecados, temores y desilusiones. Ese es el mito de la competitividad. Y este mito es que todos llegaremos a un nivel de capacidad espiritual juntos. Pero acuérdense que nosotros estuvimos viendo la clase anterior los niveles espirituales, que es muy difícil que todos lleguemos al mismo nivel espiritual. Es muy difícil, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles espirituales en nuestra congregación. Y esos tiempos nunca van a llegar, porque más
estos tiempos nunca van a llegar, porque cuanto más nos volvemos como Jesús, aumenta nuestra dependencia de Dios. Miren que la sumisión significa vivir a la luz de la realidad, de esa realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que cuanto más tiempo nosotros nos volvemos como Jesús, vamos a aumentar nuestra dependencia de Dios. ¿Es verdad que la gente piadosa se sobrepone a sus tribulaciones? Es una pregunta. Aparentemente no. Como el apóstol Pablo, él escribió acerca del aguijón en la carne que padecía, diciendo, vamos a leerlo, vamos a recordar lo que nos decía el apóstol Pablo sobre el aguijón en la carne. Segunda de Corintios, para poder entender un poco más de este tema. Segunda de Corintios, segunda de Corintios 12, del 8 al 10. Segunda de Corintios 12, del 8 al 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, que voy a confirmar el versículo, que no vaya a leer otro libro. Segunda de Corintios 12, 8 al 10. Y dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren que aquí estamos viendo las palabras debilidades y flaqueza traducen la misma palabra griega. La mejor traducción parece ser debilidades. Pablo utilizó su aguijón en la carne como centro y luego extrajo un amplio significado de él. Gustosamente él se gloriaba en sus debilidades y lo admitió abiertamente. No se avergonzaba de su falta de competencia o habilidad. Él dirigía su ministerio con base en su falta de habilidades. Por eso dijo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, ahí mismo donde estábamos, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3, dice la palabra de Dios, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que el apóstol Pablo lo admitió públicamente, que él estuvo con su debilidad, con mucho temor y mucho temblor, porque el apóstol Pablo sabía que era lo que había en él, ¿verdad? Él sabía, por eso que dice, diga el débil, fuerte soy, porque él entendía que esa era su debilidad. Pero eso, ¿qué pasó? Eso no lo impidió a él a cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Eso no lo desvió a él del propósito, de ese plan divino, de ese plan perfecto que el Señor había trazado para su vida. Entonces, mire que también podemos ver un ejemplo. Aún Jesús honró sus heridas. Él llevó las cicatrices de su crucifixión en su cuerpo resucitado. Y los discípulos pudieron verlas y tocarlas, ¿verdad? Nuestras heridas y debilidades son reales. Nuestras heridas y debilidades son reales. Nuestras deficiencias están expuestas para que otros las vean. Cuando dirigimos con nuestras debilidades y nuestras heridas, obtenemos una poderosa manera de tocar a los demás a nuestro alrededor, así como hizo el apóstol Pablo, y nos están dando el ejemplo también de Jesús. Entonces, cuando nosotros dirigimos con nuestras debilidades, con nuestras heridas, con todo lo que hemos pasado, con todo lo que hemos sufrido, con esa debilidad, nosotros vamos a obtener una manera poderosa de tocar a los demás a nuestro alrededor, los que nos han conocido, los que aún muchos han vivido esas experiencias con nosotros porque han estado cerca de nosotros. Entonces vamos a tocar de una manera poderosa a esas personas que están alrededor de nosotros.
No nos vamos a dirigir como víctimas heridas, sino como aquellos que han encontrado la respuesta en Cristo, quien nos sana y capacita para vivir con y a través de nuestras necesidades. En esa condición de humildad podemos descubrir el poder real para nuestra vida, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces pongamos atención. Nosotros no podemos dirigirnos como personas heridas, como víctimas heridas. Acuérdense que uno de los niveles espirituales que estuvimos viendo es sobre estas personas que se hacen las víctimas. No, nosotros no nos podemos dirigir así. Nosotros, por nuestras debilidades, por nuestras deficiencias, por nuestras heridas, nosotros no podemos comportarnos como esas víctimas, sino como aquellos que hemos encontrado las respuestas en Cristo Jesús, quien nos ha sanado, quien nos ha capacitado para vivir con y a través de nuestras necesidades. Y en esta condición de humildad podemos descubrir el poder real para nuestra vida, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, así como hizo el apóstol Pablo. El poder de Dios se perfeccionó en su debilidad. Por eso es que es muy importante estos consejos que nos están dando a nosotros como líderes. Tenemos que renunciar a los dioses de la asistencia, del crecimiento y la competitividad. Y esto apenas solamente es el inicio. Todos servimos igualmente a otros dioses, pero debemos de entender este punto, ¿verdad? Nosotros debemos renunciar a esos dioses, y esto involucra una manera de ser, pensar y hacer. Cuando seguimos a Jesús e imitamos la forma en que vivía y pensaba, nos hacemos dignos de ser llamados sus discípulos. Amén. Miren, nosotros tenemos que renunciar a estos dioses, los consejos que nos están dando a nosotros como líderes. Los acabamos de ver, estos 3 puntos muy importantes, a pesar de que estos no son todos. Esto solamente es el inicio de los dioses que nosotros debemos renunciar. Todos servimos igualmente a otros dioses, todos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros primeramente, ¿qué hemos tenido que hacer? Entender este punto que acabamos de ver, para renunciar a esos dioses, ¿verdad? Que tenemos que renunciar a estos dioses, y esto va a involucrar nuestra manera de ser, de pensar y hacer. De ser, de pensar y hacer. Y cuando nosotros seguimos a Jesús e imitamos la forma en que Él vivía y pensaba, nos vamos a ser dignos de ser llamados sus discípulos. Ser sus discípulos. Acuérdense que también en este capítulo recordamos el versículo de cuando Jesús quiere que nosotros lo imitemos a Él, que seamos igual que Él, y también que el apóstol Pablo, parafraseando, el apóstol Pablo también nos da esa sugerencia, ser imitadores de mí como yo de Jesús. Entonces, mi amado, miren tan importante estos consejos que nosotros tenemos que tener en cuenta como discípulos de Jesús, porque cuando nosotros seguimos a Jesús e imitamos su forma de vivir y pensar, verdaderamente nos hacemos dignos de ser llamados sus discípulos. ¿Quedó claro este punto acá? ¿Quedó claro sobre el consejo que nos está dando de renunciar a los dioses falsos, renunciar a los dioses de la existencia, del crecimiento y de la competitividad? Entonces, y recordemos que esto solamente es el inicio. Esto solamente es el inicio, porque todos servimos igualmente a otros dioses. Entonces es momento de evaluarnos, de mirar y verdaderamente tomar y rechazar lo que está impidiendo de que nosotros seamos esos verdaderos discípulos, para que seamos dignos de ser llamados discípulos de Jesús. Amén. Miren que otro de los consejos, el primer consejo que nos dan a nosotros como líderes es renunciar a los dioses falsos. El segundo es desarrollar una vida interior, desarrollar su vida interior. Entonces, miren las preguntas que se encuentran en el corazón del discipulado cristiano. Y nos las vamos a hacer nosotros en esta noche. ¿Son los líderes del futuro verdaderamente hombres y mujeres de Dios? Gente con un ardiente deseo de morar en su presencia, de escuchar su voz,
de mirar la belleza de Dios, de tocar la palabra encarnada de Dios y probar plenamente la infinita bondad del Señor? Miren la pregunta que nos vamos a hacer. Vamos a ver las cualidades que mencionó un escritor, ¿verdad? Llamado Nouwen, ¿verdad? Él creía que estas preguntas que acabé de nombrar, ¿verdad?, se deben de encontrar en el corazón del discipulado cristiano. Y hermano, viendo las preguntas, o sea, no está tan desenfocado de lo que nosotros nos debemos de preguntar, de lo que debe de haber en nuestro corazón. Porque miren, son los líderes del futuro, esos verdaderos hombres y mujeres de Dios, gente con un ardiente deseo de morar en su presencia, de escuchar su voz, de mirar la belleza de Dios, de tocar la palabra encarnada de Dios y probar plenamente la infinita bondad del Señor. Estas son unas preguntas que nosotros nos debemos de hacer, porque son cualidades que deben identificar al líder, que debe identificar al discípulo de Jesús. Morar en la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, concentrarse en su hermosura y probar su bondad. Miren que estas referencias al nivel de experiencias con Dios son nuevas para muchos de nosotros. Comienza cuando pasamos con un tiempo personal con Él, pero no en la forma del típico devocional. Pongamos mucha atención. Estas experiencias, estas referencias, estas cualidades que nosotros acabamos de leer, esas referencias al nivel de experiencia con Dios, que son nuevas para muchos de nosotros, para muchos que estamos aprendiendo, para muchos que estamos estudiando, estamos reunidos en este estudio, este día de escuela bíblica. Piensan que esto se da cuando pasamos un tiempo personal, pero no de la manera que es, sino pensamos que solamente porque pasamos un tiempo de forma del típico devocional, el tiempo devocional, para ser honestos, para nosotros verdaderamente, si somos sinceros delante de la presencia de nuestro Dios, los tiempos devocionales solamente son unas prácticas religiosas con muy pocas experiencias con Dios, Entonces, cuando uno está deprisa, ¿verdad?, y hace las cosas a la carrera, mecánicamente, no, que lo tengo que hacer todos los días de esta manera, el tiempo que me demoro ya lo tengo hasta contabilizado, no, que ya me pasé un minuto, no, que nada más me voy a demorar esto. Eso se cae en la superficialidad, porque para nosotros tener estas cualidades, que es morar en la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, concentrarse en su hermosura y probar su bondad, no es suficiente. El tiempo devocional típico que nosotros realizamos no es suficiente, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar listos para enfrentar nuestras debilidades y descubrir las cosas escondidas en la oscuridad, lo que nosotros tenemos escondido en nuestro interior. Acuérdense que estos consejos es para nosotros líderes. Estamos aprendiendo de estos consejos para ser verdaderamente esos discípulos de Jesús, para ser dignos llamados discípulos de Jesús. Y sabemos que estamos aprendiendo que el líder juega un papel influyente en la congregación, en la iglesia, tanto los líderes como los pastores. Amén. Entonces, mira la pregunta: ¿está listo para enfrentar sus debilidades y descubrir las cosas escondidas en la oscuridad? ¿Verdad? Entonces, ¿esto cómo lo descubrimos nosotros? Cuando llega la palabra de Dios. Cuando llega la palabra de Dios en un susurro, cuando el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a nuestros oídos, cuando el Espíritu Santo de Dios está hablando a nuestro corazón, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros, ¿verdad? Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, cuando el Señor nos empieza a confrontar con nuestras debilidades, cuando el Señor nos empieza a confrontar, como la otra palabra, con nuestras heridas. Ahí, entonces, es cuando va a empezar un quebrantamiento en nuestro interior, ¿verdad? Es cuando empezar y vamos a ver ese evento
no como un proceso, como algo que pasó de casualidad, sino que verdaderamente el Señor quiere trabajar en nuestra vida interior. Por eso es que nosotros tenemos que mirar a ver qué tiempo de devoción, qué tiempo estamos en la intimidad de nuestro Dios, qué tanto moramos nosotros en la presencia de nuestro Dios, porque si nosotros no sacamos tiempo, mi amado, si nosotros no estamos en su presencia, no nos detenemos a escuchar su voz, no vemos su hermosura, no probamos su bondad, no experimentamos su bondad, estamos errados, no podemos desarrollar una vida interior como el Señor quiere que nosotros lo desarrollemos para ser dignos discípulos de Él. Amén. Entonces es tiempo de, ¿verdad?, nosotros sacar ese tiempo, aunque todo esto lo hemos venido viendo a través de este estudio y una vez nos los está recordando, y estos son los consejos para los líderes. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Sacar de nosotros todos esos dioses falsos, ¿verdad? Como estuvimos hablando de la competitividad, de la asistencia y el crecimiento. Todo eso lo tenemos que rechazar esos dioses falsos de la manera que lo estamos estudiando, de la manera que lo estamos viendo a través de este estudio en esta noche. Miren que también es muy importante un consejo que a nosotros nos dan como líderes, desarrollar nuestra vida interior. Y cuando nosotros desarrollamos nuestra vida interior, se van a reflejar en nosotros esas cualidades, ¿verdad? ¿Cuáles son? Morar en la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, concentrarnos en su hermosura y probar su bondad. Amén. Entonces, y otro consejo que nos están dando a nosotros como líderes es entregarse al principio del discipulado, ¿verdad? Entregarse al principio del discipulado. Nosotros todos necesitamos de una capacitación para desarrollar nuestra vida interior, ¿verdad? Para desarrollar nuestra vida interior. ¿Y cómo desarrollan los líderes su vida interior? Es una pregunta. ¿Cómo desarrollamos nosotros como líder nuestra vida interior? Y nos está hablando de el mandamiento y el currículo. El mandamiento y el currículo. Dios intenta que su reino crezca a través del discipulado. Pongamos atención que esto no es escrito por un hombre que fue inspirado por el Señor y escribió este estudio, pero que el mismo Dios nos está hablando, ¿verdad? Porque ¿cuál es el deseo de nuestro Dios? Que su reino crezca a través del discipulado. Jesús dio tanto el mandato como el programa de estudio en la Gran Comisión, mi amado. Aquí lo podemos ver en Mateo 28. Vamos a recordarlo nuevamente, que es el versículo lema de este estudio. Mateo 28, ¿qué nos dice Mateo 28? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, miren, estamos viendo un consejo que nos están dando a nosotros como líder, que es entregarse al principio del discipulado, ¿verdad? Y nosotros como líderes necesitamos capacitarnos para desarrollar nuestra vida interior. ¿Y cómo desarrollan las líderes su vida interior? El mandamiento y el currículo, ¿verdad? Entonces, Dios intenta que su reino crezca a través del discipulado, y Jesús nos lo dio tanto en el mandato como en el programa de estudio de la Gran Comisión, que lo acabamos de leer ahora en Mateo 28, del 19 al 20, lo acabé de leer, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿qué nos dice en este mandato de la Gran Comisión? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo acabamos de ver. Y también nosotros estuvimos viendo en el primer capítulo que Jesús ordenó 212 cosas. Eso ciertamente aporta un programa de estudio muy extenso. Mi amado, es que nosotros no
No podemos conformarnos y decir, no, que ya yo esto lo sé, no, que ya yo esto lo estudié. No, porque miren que esto ciertamente aporta un programa de estudio muy extenso. Y yo me acuerdo que en el primer capítulo lo vimos de esas 212 cosas. Y también que se cerraba en que amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, y que lo obedezcamos. Uno de los puntos que nosotros vimos en estas 212 cosas fue eso. Y miren que el principio del plan de Dios para el discipulado es el impacto que puede tener una vida en otra, el carácter, habilidad y perspectiva de una persona piadosa que influye en otra persona dispuesta. El objetivo de la enseñanza es la obediencia, la cual debe animar a aquellos que creemos que la fe es la acción sostenida por la creencia. Pongamos atención, miren, estamos viendo que uno de los consejos para nosotros como líderes es entregarse al principio del discipulado, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a nosotros a desarrollar una vida interior. ¿Y cómo desarrollamos nosotros líderes esa vida interior? Un mandamiento y el currículo. Ya lo vimos a través del versículo de Mateo 28 del 19 al 20, ¿verdad? Que el mismo Jesús dio voz a este mandamiento como el programa de estudios en la Gran Comisión, enseñándoles, nos dice el versículo bíblico que le está hablando nuestro amado Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y todo esto también lo vimos, nos lo está recordando nuevamente porque, como les decía ahorita, nosotros lo vimos en el primer capítulo, donde Jesús ordenó 212 cosas, ¿verdad? Y todo también se basa en la obediencia. Es un programa de estudio muy extenso. O sea que nosotros nunca vamos a dejar de aprender, nunca dejamos de estudiar la palabra de Dios. Todo esto es de edificación, es de bendición para nuestra vida. Por eso es muy importante que el líder se entregue al principio del discipulado. Como les dije en una clase anterior, no quiere decir porque no, que yo vengo de otra congregación, no, que yo allá hice esto, no sé cuántos de teología, hice cuántos discipulados. No, cada iglesia tiene su filosofía, ¿verdad? Y el Centro Cristiano Buenos Aires tiene su filosofía y cada persona tiene que empezar de cero, de abajo, y ahí va a ir escalando. Entonces, miren que el principio del plan de Dios para el discipulado es el impacto que puede tener una vida en otra, y juega un papel muy importante el carácter, la habilidad, la perspectiva de una persona piadosa y que influye en otra que está dispuesta. Y el objetivo de la enseñanza es la obediencia, un papel muy importante, la obediencia, la cual debe animar a aquellos que creemos que la fe es la acción sostenida por la creencia. La fe es la acción sostenida por la creencia, por lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, todo esto significa que como líder, nosotros no podemos estar satisfechos con solo hablar acerca de lo que Jesús ordenó, ¿verdad? Nosotros debemos comprometernos a vivirlo en comunidad con otros. El apóstol Juan escribió, Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Dice 5:3. Miren, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, esto significa que nosotros como líderes no debemos de estar satisfechos solamente con hablar de lo que Jesús ordenó, no solamente hablar, porque hay muchas personas que hablan y no hacen nada. Debemos de comprometernos a vivirlo en comunidad con otros. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo, todo lo que nosotros estamos predicando, lo tenemos que comprometernos a vivir en comunidad. Como les dije anteriormente, una acción vale más que 1000 palabras, pero hay muchas personas que hablan y no hacen nada, ni viven la vida que el Señor está demandando de nosotros. Entonces miren lo que nos está diciendo el apóstol Juan en Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios, tenemos que obedecerlo. Miren que un discípulo desarrolla el carácter en comunidad con otros, y esto lo hemos venido viendo a través de este estudio, a través de este discipulado.
Y aquí hemos visto este estudio cómo ha cubierto el proceso del discipulado, y cada cosa que hemos estudiado, que hemos visto, se aplica a los pastores, a los líderes, a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces es de tenerlo muy en cuenta. Amén. Entonces miren, ay no, este tema, ¿para qué? Bien bueno. Seguimos, lo vamos a dejar hasta ahí, mi amado, porque ya el tiempo, vamos en casi 45 minutos y después me cuesta mucho trabajo que se grabe la clase, pero hasta ahí estamos bien, pero sigue adelante. Es bastante profundo los consejos que nos están dando a nosotros como líderes, y es muy importante que lo tengamos en cuenta para nosotros verdaderamente ver un resultado positivo en nuestro liderazgo, porque habemos muchos líderes que no vemos respuesta, que no estamos viendo nada, que nos estamos quemando, que esto, pero miren lo importante que es aprender, lo importante que es estudiar, lo importante que es entregarse al principio del discipulado, como lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por este estudio. Su palabra siempre llega a tiempo, el Señor nos ama, que lo podamos poner por obra, ¿verdad? Que lo podamos vivir, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros enseñemos, que más vale el ejemplo, el testimonio, las acciones que tantas palabras. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad que nos dio de grabar, de recibir este poderoso estudio. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, esta noche una vez más agradecidos contigo, Señor, por esta oportunidad, Padre amado. Gracias. Gracias, Dios amado, por tu amor, por tu bondad, bendito Rey, porque una vez más, Dios, nos demuestra que nos amas, Padre, porque nos hablas a través de tu palabra, bendito Dios. Oh, bendito Rey, permite, Padre amado, que nosotros tomemos lo bueno, Señor amado, y lo apliquemos a nuestra vida, bendito Dios, que podamos renunciar a esos dioses falsos, bendito Rey, que renunciemos, Padre, es el consejo que nos das como líderes, bendito Dios, y que podamos tener esa relación contigo, Padre amado, podamos nuevamente retomarla para poder estar en tu presencia, Señor, para escuchar tu voz, para ver tu hermosura, para reconocer tus bondades, bendito Dios, y como líderes, Padre, también entregarnos al principio del discipulado, Señor, y poderlo enseñar a otros, bendito Rey. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por cada estudiante, Señor amado, que cada martes, bendito Dios, tú lo ves con la mejor actitud, la mejor disposición de recibir este estudio, Señor, porque el deseo de su corazón es ser dignos llamados discípulos tuyos, como estamos aprendiendo a través de este estudio, bendito Dios, y todo se basa en la obediencia, bendito Rey. Bendice su obediencia, bendice su fidelidad, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre amado, gracias. Gracias, Dios, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mi amado, la gloria sigue siendo para nuestro Dios. Mi Dios les bendiga. Los quiero mucho. Bye.